Soy Jesús González Barahona y voy a hablar un poco sobre licencias de utilización de materiales en la red. Voy a empezar en este vídeo por hablar del uso de materiales. Cuando nos encontramos materiales en la red que podríamos querer utilizar para fines docentes, la primera regla es: tienes que tener permiso para poder usarlos. Si no tienes permiso, puedes tener problemas. El mero hecho de encontrarnos un material disponible en algún lugar de Internet, un material que yo pueda visualizar y con el que yo pueda incluso trabajar en mi ordenador, no quiere decir que lo pueda utilizar para incorporarlo en mis propios materiales o que yo lo pueda redistribuir a terceros, por ejemplo, colocando en mi propio sitio web o en el sitio web de un curso. Entonces, en principio, deberíamos tener permiso para todos los materiales que queramos usar en nuestros propios materiales docentes. El motivo de esto es que el autor, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual en prácticamente todos los países del mundo, controla los derechos del material que él ha producido. Por lo tanto, el autor ha de dar permiso si se quiere copiar esos materiales, si se quieren redistribuir, si se quieren modificar o hacer una obra derivada de ellos, por ejemplo, mejorándolos o actualizándolos o completándolos con otros contenidos, y también si se quieren traducir o si se quieren incluir en otros trabajos. Todo esto está en el ámbito de lo que el autor puede dejar que terceros hagan o no hagan. Y por defecto, si el autor no me ha dicho nada ni tengo ningún permiso específico de él, no puedo hacer ninguna cosa de estas. Y es importante darse cuenta de que todo esto afecta a cualquier obra publicada, ya sea texto, ya sean imágenes, ya sean audio o ya sea vídeo. El mecanismo que tiene el autor para darme permiso es la cesión de derechos. Los derechos el autor los puede ceder total o parcialmente. Un ejemplo de cesión, en muchos casos total y a veces exclusiva, es cuando un autor le da a una editorial esos derechos para que, por ejemplo, la editorial edite un libro y, en ese caso, todos los derechos de explotación pasan a tenerlos la editorial porque el autor le ha dado ese permiso. Típicamente se hace mediante la firma de un contrato o algo por el estilo, de forma que a la editorial le queda una constancia de ese derecho que tiene. Y es muy importante también recordar que solo quien tiene derechos puede cederlos. Originalmente los derechos los tiene el autor por el mero hecho de ser el autor, pero si el autor los ha cedido a terceros, por ejemplo en exclusiva, él ya no tiene esos derechos. Es esa otra entidad, quizás una editorial, quien tenga esos derechos. Entonces los tengo que conseguir de esa entidad. Hay un mecanismo que es muy habitual hoy día en Internet, que es la cesión, llamémosla automática, de derechos. Legalmente el término no es muy correcto, pero lo podemos entender. Es el caso donde el autor quiere que sus trabajos, quiere que sus obras sean utilizadas por terceros. Y entonces lo que hace es darme un permiso explícito, que en cuanto yo veo que el trabajo tiene ese permiso, yo sé que puedo hacer ciertas cosas con él. Y ese mecanismo es la licencia de redistribución. El autor puede acompañar su trabajo de una licencia de redistribución. En esa licencia se especifica cómo el autor o quien tenga los derechos cede derechos a quien recibe la obra, de forma que esa persona puede saber que puede hacer ciertas cosas, las que estén especificadas en esa lista de derechos cedidos. Estas licencias funcionan en el momento de la redistribución. En otras palabras, cuando yo recibo la obra, cuando la obra ha sido redistribuida a mí, cuando tengo esa obra, en ese momento lo que diga la licencia entra en vigor. Y si la licencia, por ejemplo, me da permiso para yo poder a mi vez hacer copias, pues yo tengo ese permiso de hacer copias. Naturalmente, la licencia, para que sirva para algo, primero ha de ser clara, tiene que decir claramente qué permisos me está dando el autor, qué derechos me está cediendo, y segundo, tiene que ser claramente aplicable a la obra. Por ejemplo, porque viene como parte de la misma obra, en alguna parte de la obra, por ejemplo, en un libro me dice al final: esta es la licencia de redistribución de este libro, o en un vídeo me lo dice en los títulos de crédito, o algo por el estilo, y por lo tanto, quien recibe la obra puede claramente entender que esa obra está afectada por esa licencia. La licencia, naturalmente, no solamente me puede dar derechos, también me puede especificar algunas condiciones. Por ejemplo, puede decir: tú puedes copiar esta obra y redistribuirla si cumples tales y cuales condiciones. Por lo tanto, cuando estás reutilizando materiales que te encuentras en la red, si encuentras que tiene una licencia de redistribución, lo que tienes que hacer es leerla, tratar de entenderla y cumplir en lo que dice. Si las condiciones que te pone son aceptables para el tipo de uso que tú le quieres dar, pues tranquilamente puedes usar ese material y únicamente te tienes que asegurar de que esas condiciones que el autor especificó o que el titular de los derechos especificó, las estás cumpliendo. Por último, hay un caso específico en el que no hace falta esta licencia, que es cuando la obra ya está en el dominio público. Por ejemplo, cuando ya expiró el periodo de derechos de autor.
unos cuantos años después de la muerte del autor, simplemente los derechos se extinguen y por lo tanto puedes utilizar esos materiales sin ningún problema. Por ejemplo, en la legislación española prácticamente todo el contenido del siglo XIX y anteriores pues está ya en dominio público, siempre y cuando la obra que tú utilices sea una obra realmente editada en esos años.